Piense y hágase rico, por Napoleón Hill. Capítulo 2. Deseo. El punto de partida de todos los logros. El primer paso hacia la riqueza. Cuando Edward C. Burns bajó del tren de carga en Orange, Nueva Jersey, hace más de 30 años, puede que se pareciera a un vagabundo, pero sus pensamientos eran los de un rey. Mientras se dirigía de las vías del tren a la oficina de Thomas A. Edison, su mente estaba trabajando. Se vio a sí mismo de pie en presencia de Edison. Se escuchó a sí mismo pidiendo al señor Edison una oportunidad para llevar a cabo la única obsesión consumidora de su vida, un deseo ardiente de convertirse en el socio de negocios del gran inventor. El deseo de Burns no era una esperanza, no era un deseo, era un deseo agudo y pulsante que trascendía todo lo demás, era definitivo. El deseo no era nuevo cuando se acercó a Edison. Había sido el deseo dominante de Burns durante mucho tiempo. Al principio, cuando el deseo apareció por primera vez en su mente, fue solo un deseo, pero no era un mero deseo cuando apareció ante Edison con él. Unos años después, Edward C. Burns se presentó de nuevo ante Edison, en la misma oficina donde conoció al inventor. Esta vez su deseo se había traducido a la realidad. Él estaba en el negocio con Edison. El dominante sueño de su vida se había convertido en una realidad. Hoy en día, la gente que conoce a Burns le envidia debido al golpe de suerte que la vida le dio. Lo ven en los días de su triunfo, sin tomarse la molestia de investigar la causa de su éxito. Burns tuvo éxito porque eligió un objetivo definido, puso toda su energía, toda su fuerza de voluntad, todo su esfuerzo, todo lo que estaba detrás de ese objetivo. No se convirtió en el socio de Edison el día que llegó. Se contentó con empezar en el trabajo más servil, siempre y cuando le diera la oportunidad de dar, aunque sea un paso hacia su preciada meta. Pasaron 5 años antes de que apareciera la oportunidad que había estado buscando. Durante todos esos años no se le había ofrecido ni un solo rayo de esperanza, ni una promesa de alcanzar su deseo, a todo el mundo excepto a él mismo. Se le apareció solo como un engranaje más en la rueda de negocios de Edison, pero en su propia mente. Él fue el socio de Edison cada minuto del tiempo, desde el mismo día en que fue a trabajar allí por primera vez. Es una notable ilustración del poder de un deseo definitivo. Burns ganó su objetivo, porque quería ser un socio de negocios del señor Edison, más que cualquier otra cosa. Creó un plan para lograr este propósito, pero quemó todos los puentes que había detrás de él. Mantuvo su deseo hasta que se convirtió en la obsesión dominante de su vida y finalmente en un hecho. Cuando fue a Orange, no se dijo a sí mismo, intentaré inducir a Edison a que me dé algún tipo de trabajo. Dijo, veré a Edison y le avisaré que he venido a hacer negocios con él. No dijo, trabajaré allí durante unos meses y si no me animan, renunciaré y conseguiré un trabajo en otro lugar. Dijo, empezaré en cualquier sitio, haré todo lo que Edison me diga, pero antes de que termine, seré su socio. No dijo, mantendré los ojos abiertos para otra oportunidad, en caso de que no consiga lo que quiero en la organización de Edison. Dijo, solo hay una cosa en este mundo que estoy decidido a tener, y es una asociación de negocios con Thomas A. Edison. Quemaré todos los puentes detrás de mí y apostaré todo mi futuro en mi capacidad de conseguir lo que quiero. No se dejó a sí mismo ninguna forma posible de retirada. Tenía que ganar o morir. Eso es todo lo que hay en la historia de éxito de Burns. Hace mucho tiempo, un gran guerrero se enfrentó a una situación que le obligó a tomar una decisión que aseguró su éxito en el campo de batalla. Estaba a punto de enviar sus ejércitos contra un poderoso enemigo, cuyos hombres superaban a los suyos. Cargó sus soldados en barcos, navegó hasta el país enemigo, descargó soldados y equipo, y dio la orden de quemar los barcos que los habían transportado. Dirigiéndose a sus hombres antes de la primera batalla, les dijo, ¿veis las barcas que se están quemando? Eso significa que no podemos dejar estas cosas con vida a menos que ganemos. Ahora no tenemos ninguna opción. Ganamos o perecemos. Ellos ganaron. Toda persona que gane en cualquier empresa debe estar dispuesta a quemar sus barcos y cortar todas las fuentes de retirada. Solo así se puede estar seguro de mantener este estado de ánimo conocido como el deseo ardiente de ganar, esencial para el éxito. La mañana después del gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes se paró en la calle State, mirando los restos humeantes de lo que habían sido sus tiendas. Entraron en una conferencia para decidir si intentarían reconstruir o dejar Chicago y empezar de nuevo en una sección más prometedora del país. Llegaron a una decisión, todos menos uno.
de abandonar Chicago. El comerciante, que decidió quedarse y reconstruir, señaló con el dedo los restos de su tienda y dijo: «Caballeros, en ese mismo lugar construiré la tienda más grande del mundo, sin importar cuántas veces se queme». Eso fue hace más de 50 años. La tienda fue construida. Hoy en día se encuentra allí, un imponente monumento al poder de este estado mental conocido como un deseo ardiente. Lo más fácil para Marshall Field haber hecho habría sido exactamente lo que hicieron sus compañeros comerciantes. Cuando las cosas se ponían difíciles y el futuro se veía sombrío, se paraban y se dirigían a donde las cosas parecían más fáciles. Marqué bien esa diferencia entre Marshall Field y los otros comerciantes, porque es la misma diferencia que distingue a Edwin C. Burns de los miles de otros jóvenes que han trabajado en la organización de Edison. Es la misma diferencia que distingue prácticamente a todos los que tienen éxito de los que fracasan. Todo ser humano que llega a la edad de comprender el propósito del dinero lo desea. Deseando no traerá riquezas, pero deseando riquezas con un estado mental que se convierte en una obsesión, luego planear formas y medios definitivos para adquirir riquezas y respaldar esos planes con una persistencia que no reconoce el fracaso, traerá riquezas. El método por el cual el deseo de riquezas puede ser transmutado en su equivalente financiero consiste en 6 pasos prácticos definidos, a saber: primero, fija en tu mente la cantidad exacta de dinero que deseas. No basta con decir simplemente «quiero mucho dinero». Defina la cantidad. Hay una razón psicológica para la definición que se describirá en un capítulo subsecuente. Segundo, determine exactamente lo que pretende dar a cambio del dinero que desea. No existe tal realidad como algo por nada. Tercero, establezca una fecha definitiva en la que tiene la intención de poseer el dinero que desea. Cuarto, cree un plan definitivo para llevar a cabo su deseo y comience de inmediato, ya sea que esté listo o no a poner este plan en acción. Quinto, escriba una declaración clara y concisa de la cantidad de dinero que pretende adquirir. Nombre el plazo para su adquisición, indique lo que pretende dar a cambio del dinero y describa claramente el plan a través del cual pretende acumularlo. Sexto, lea su declaración escrita en voz alta, 2 veces al día, una justo antes de retirarse por la noche y otra después de levantarse por la mañana. Mientras lee, ve, siente y cree que ya está en posesión del dinero. Es importante que siga las instrucciones descritas en estos 6 pasos. Es especialmente importante que observe y siga las instrucciones del 6º párrafo. Usted puede quejarse de que es imposible para usted verse en posesión de dinero antes de que lo tenga realmente. Aquí es donde un deseo ardiente vendrá en su ayuda. Si usted verdaderamente desea dinero tan intensamente que su deseo es una obsesión, no tendrá dificultad en convencerse de que lo adquirirá. El objetivo es querer el dinero y estar tan decidido a tenerlo que se convenzca de que lo tendrás. Solo aquellos que se hacen conscientes del dinero acumulan grandes riquezas. La conciencia del dinero significa que la mente se ha saturado tan profundamente con el deseo de dinero que uno puede verse a sí mismo ya en posesión de él. Para el no iniciado, que no ha sido educado en los principios de trabajo de la mente humana, estas instrucciones pueden parecer poco prácticas. Puede ser útil para todos los que no reconocen la solidez de los 6 pasos. Saber que la información que transmiten fue recibida de Andrew Carnegie, que comenzó como un trabajador ordinario en las fábricas de acero, pero se las arregló, a pesar de su humilde comienzo, para hacer que estos principios le rindieran una fortuna de considerablemente más de $100 millones. Puede ser de mayor ayuda saber que los 6 pasos aquí recomendados fueron cuidadosamente escudriñados por el difunto Thomas A. Edison, quien puso su sello de aprobación sobre ellos como siendo no solo los pasos esenciales para la acumulación de dinero, sino necesarios para el logro de cualquier objetivo definido. Los pasos requieren que no haya trabajado duro, no piden ningún sacrificio, no requieren que uno se vuelva ridículo o crédulo. Para aplicarlos no se requiere una gran cantidad de educación, pero la aplicación exitosa de estos 6 pasos requiere suficiente imaginación para permitirle a uno ver y comprender que la acumulación de dinero no puede dejarse al azar, a la buena fortuna y a la suerte. Uno debe darse cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas primero hicieron una cierta cantidad de sueños, esperanzas, deseos, anhelos y planes antes de adquirir dinero.
Es posible que sepan, aquí mismo, que nunca podrán tener riquezas en grandes cantidades, a menos que se transforman en un calor blanco de deseo por dinero, y creer realmente que lo poseerán. También debes saber que cada gran líder, desde los albores de la civilización hasta el presente, fue un soñador. El cristianismo es la mayor potencia potencial del mundo actual, porque su fundador fue un soñador intenso que tuvo la visión y la imaginación para ver las realidades en su forma mental y espiritual antes de que se transmutaran en su forma física. Si no ve grandes riquezas en su imaginación, nunca las verá en su saldo bancario. Nunca en la historia de los Estados Unidos ha habido una oportunidad tan grande para los soñadores prácticos como ahora. El colapso económico de 6 años ha reducido a todos los hombres sustancialmente al mismo nivel. Una nueva carrera está a punto de comenzar. Lo que está en juego representa enormes fortunas que se acumularán en los próximos 10 años. Las reglas de la carrera han cambiado, porque ahora vivimos en un mundo cambiado, que definitivamente favorece a las masas, a aquellos que tenían poca o ninguna oportunidad de ganar en las condiciones existentes durante la depresión, cuando el miedo paralizó el crecimiento y el desarrollo. Nosotros, que estamos en esta carrera por las riquezas, debemos ser animados a saber que este mundo cambiado en el que vivimos está exigiendo nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevos inventos, nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de comercialización, nuevos libros, nueva literatura, nuevas características para la radio, nuevas ideas para las imágenes en movimiento. Detrás de toda esta demanda de cosas nuevas y mejores hay una cualidad que hay que poseer para ganar, y es la definición de propósito, el conocimiento de lo que uno quiere y un ardiente deseo de poseerlo. La depresión empresarial marcó la muerte de una época y el nacimiento de otra. Este mundo cambiado requiere de soñadores prácticos que puedan y que pongan sus sueños en acción. Los soñadores prácticos siempre han sido y siempre serán los creadores de los patrones de la civilización. Nosotros, que deseamos acumular riquezas, debemos recordar que los verdaderos líderes del mundo siempre han sido hombres que aprovecharon y pusieron en uso su práctico las fuerzas intangibles e invisibles de la oportunidad no nacida y han convertido esas fuerzas o impulsos de pensamiento en rascacielos, ciudades, fábricas, aviones, automóviles y toda forma de conveniencia que hace la vida más agradable. La tolerancia y una mente abierta son necesidades prácticas del soñador de hoy. Los que tienen miedo de las nuevas ideas están condenados antes de empezar. Nunca ha habido un tiempo más favorable a los pioneros que el presente. Es cierto que no hay un oeste salvaje y lanudo que se pueda conquistar, como en los días del carro cubierto, pero hay un vasto mundo comercial, financiero e industrial que debe ser remodelado y redirigido a lo largo de nuevas y mejores líneas. Al planificar la adquisición de su parte de las riquezas, no permita que nadie le influya para que desprecie al soñador. Para ganar las grandes apuestas en este mundo cambiado, usted debe captar el espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños han dado a la civilización todo lo que tiene de valor, el espíritu que sirve como la sangre vital de nuestro propio país, su oportunidad y la mía, para desarrollar y comercializar nuestros talentos. No olvidemos que Colón soñó con un mundo desconocido, apostó su vida por la existencia de tal mundo y lo descubrió. Copérnico, el gran astrónomo, soñó con una multiplicidad de mundos y los reveló. Nadie lo denunció como impráctico después de que triunfara. En su lugar, el mundo adoró a su santuario, demostrando así una vez más que el éxito no requiere de apologías, el fracaso no permite la permisividad. Si lo que deseas hacer es correcto y crees en ello, adelante, hazlo. Pon tu sueño y no importa lo que ellos digan si te encuentras con una derrota temporal, porque ellos, tal vez, no saben que cada fracaso trae con ello la semilla de un éxito equivalente. Henry Ford, pobre e inculto, soñaba con un carruaje sin caballos. Fue a trabajar con las herramientas que poseía, sin esperar la oportunidad de favorecerlo, y ahora la evidencia de su sueño recorre toda la tierra. Ha puesto en funcionamiento más ruedas que ningún otro hombre que haya vivido, porque no tuvo miedo de respaldar sus sueños. Thomas Edison soñó con una lámpara que pudiera funcionar con electricidad. Comenzó donde estaba para poner su sueño en acción, y a pesar de más de 10.000 fracasos, se mantuvo en ese sueño hasta que lo convirtió en una realidad física. Los soñadores prácticos
no se rinden. Whelan soñó con una cadena de tiendas de cigarros. Transformó su sueño en acción, y ahora las tiendas de cigarros unidos ocupan los mejores rincones de Estados Unidos. Lincoln soñó con la libertad de los esclavos negros, puso su sueño en acción, y apenas perdió vivir para ver a un norte y un sur unidos convertir un sueño en realidad. Los hermanos Wright soñaban con una máquina que volara por el aire. Ahora se puede ver la evidencia en todo el mundo de que soñaron profundamente. Marconi soñaba con un sistema para aprovechar las fuerzas intangibles del éter. La evidencia de que no soñó en vano puede encontrarse en cada radio inalámbrica del mundo. Además, el sueño de Marconi trajo la cabaña más humilde y la casa solariega más majestuosa, una al lado de la otra. Hizo que la gente de todas las naciones de la tierra fueran vecinos de la puerta trasera. Le dio al presidente de los Estados Unidos un medio por el cual puede hablar con toda la gente de Estados Unidos a la vez y con poca antelación. Puede interesarle saber que los amigos de Marconi lo hicieron detener y examinar en un hospital psicopático, cuando anunció que había descubierto un principio a través del cual podía enviar mensajes a través del aire, sin ayuda de cables u otros medios de comunicación física directa. A los soñadores de hoy les va mejor. El mundo se ha acostumbrado a nuevos descubrimientos. No, ha mostrado una voluntad de recompensar al soñador que le da al mundo una nueva idea. El mayor logro fue, al principio y durante un tiempo, pero un sueño. El roble duerme en la bellota, el pájaro espera en el huevo, y en la más alta visión del alma un ángel despierto se mueve. Los sueños son las semillas de la realidad. Despertad, levantaos y afirmad, soñadores del mundo. Su estrella está ahora en la ascensión. La depresión del mundo trajo la oportunidad que han estado esperando. Le enseñó a la gente humildad, tolerancia y apertura mental. El mundo está lleno de una abundancia de oportunidades que los soñadores del pasado nunca conocieron. Un ardiente deseo de ser y hacer es el punto de partida del que el soñador debe partir. Los sueños no nacen de la indiferencia, la pereza o la falta de ambición. El mundo ya no se burla del soñador, ni lo llama impráctico. Si cree que lo hace, haga un viaje a Tennessee y sea testigo de lo que un presidente soñador ha hecho para aprovechar y usar la gran fuerza del agua de Estados Unidos. Hace una veintena de años tal sueño habría parecido una locura. Te has decepcionado, has sufrido una derrota durante la depresión, has sentido el gran corazón que llevas dentro aplastado hasta sangrar. Ten valor, porque estas experiencias han templado el metal espiritual del que estás hecho. Son bienes de valor incomparable. Recuerden también que todos los que tienen éxito en la vida empiezan mal y pasan por muchas luchas desgarradoras antes de llegar. El punto de inflexión en la vida de los que tienen éxito normalmente llega en el momento de alguna crisis, a través de la cual se introducen a sus otros yo. John Bunyan escribió el Pilgrim's Progress, que está entre los mejores de toda la literatura inglesa, después de haber sido confinado en prisión y castigado duramente, debido a sus opiniones sobre el tema de la religión. O. Henry descubrió el genio que dormía en su cerebro, después de haber tenido una gran desgracia, y fue confinado en una celda de la prisión en Columbus, Ohio, obligado por desgracia a conocer su otro yo y a usar su imaginación. Se descubrió a sí mismo como un gran autor en lugar de un miserable criminal y marginado. Extrañas y variadas son las formas de vida, y más extrañas aún son las formas de la inteligencia infinita, a través de las cuales los hombres son a veces obligados a sufrir toda clase de castigos antes de descubrir su propio cerebro y su propia capacidad de crear ideas útiles a través de la imaginación. Edison, el más grande inventor y científico del mundo, fue un operador de telégrafos, vagabundo. Falló innumerables veces antes de ser llevado finalmente al descubrimiento del genio que dormía dentro de su cerebro. Charles Dickens comenzó pegando etiquetas en las ollas de ennegrecimiento. La tragedia de su primer amor penetró en las profundidades de su alma y lo convirtió en uno de los más grandes autores del mundo. Esa tragedia produjo primero a David Copperfield y luego una sucesión de otras obras que hicieron que un mundo más rico y mejor para todos los que leyeron sus libros.
La desilusión en los asuntos amorosos generalmente tiene el efecto de llevar a los hombres a la bebida y a las mujeres a la ruina, y esto porque la mayoría de la gente nunca aprende el arte de transmutar sus emociones más fuertes en sueños de naturaleza constructiva. Helen Keller se volvió sorda, muda y ciega, poco después de nacer. A pesar de su gran desgracia, ha escrito su nombre indeleblemente en las páginas de la historia de los grandes. Su vida entera ha servido como evidencia de que nadie es derrotado hasta que la derrota ha sido aceptada como una realidad. Robert Burns era chico de campo analfabeto, fue maldecido por la pobreza y creció para ser un borracho en el negocio. El mundo mejoró por haber vivido, porque vistió hermosos pensamientos con poesía y así arrancó una espina y plantó una rosa en su lugar. Booker T. Washington nació en la esclavitud, discapacitado por la raza y el color. Debido a que era tolerante, tenía una mente abierta en todo momento, en todos los temas y era un soñador. Deja su huella para siempre en toda una raza. Beethoven era sordo, Milton era ciego, pero sus nombres perdurarán mientras dure el tiempo, porque soñaron y tradujeron sus sueños en el pensamiento organizado. Antes de pasar al siguiente capítulo, enciende de nuevo en tu mente el fuego de la esperanza, la fe, el coraje y la tolerancia. Si tienes estos estados de ánimo y un conocimiento práctico de los principios descritos, todo lo que necesitas vendrá a ti, cuando estés listo para ello. Dejemos que Emerson exprese su pensamiento con estas palabras. Cada proverbio, cada libro, cada palabra que te pertenece como ayuda y consuelo seguramente llegará a casa a través de pasajes abiertos o sinuosos. Cada amigo que no tu fantástica voluntad, sino el alma grande y tierna que anhelas, te abrazará. Hay una diferencia entre desear una cosa y estar listo para recibirla. Nadie está listo para una cosa hasta que cree que puede adquirirla. El estado de ánimo debe ser creer, no una mera esperanza o deseo. La apertura mental es esencial para la creencia. Las mentes cerradas no inspiran fe, coraje y creencia. Recuerden, no se requiere más esfuerzo para apuntar a algo en la vida, para exigir abundancia y prosperidad, que el que se requiere para aceptar la miseria y la pobreza. Un gran poeta ha declarado correctamente esta verdad universal a través de estas líneas. Negocié con la vida por 1 centavo, y la vida no pagaría más. Sin embargo, supliqué por la noche, cuando conté mi escasa tienda. La vida es un empleador justo. Te da lo que pides, pero una vez que hayas fijado los salarios, porque usted debe llevar la tarea. Trabajé para una empresa de poca monta, solo para aprender, consternado, que cualquier salario que le haya pedido a la vida habría pagado de buena gana. El deseo supera a la madre naturaleza. Como un clímax adecuado para este capítulo, quiero presentar a una de las personas más inusuales que he conocido. Lo vi por primera vez hace 24 años, unos minutos después de que naciera. Vino al mundo sin ningún signo físico de oídos, y el doctor admitió, cuando se le presionó para que diera su opinión, que el niño podría ser sordo y mudo de por vida. Cuestioné la opinión del doctor. Tenía derecho a hacerlo, era el padre del niño. Yo también tomé una decisión y di una opinión, pero la expresé en silencio, en el secreto de mi propio corazón. Decidí que mi hijo escucharía y hablaría. La naturaleza podía enviarme un niño sin oídos, pero la naturaleza no podía inducirme a aceptar la realidad de la aflicción. En mi propia mente sabía que mi hijo escucharía y hablaría. ¿Cómo? Estaba seguro de que debía haber una manera, y sabía que la encontraría. Pensé en las palabras del inmortal Emerson. Todo el curso de las cosas nos enseña la fe, solo tenemos que obedecer. Hay una guía para cada uno de nosotros, y escuchando con humildad oiremos la palabra correcta. ¿La palabra correcta? Deseo. Más que nada, deseo que mi hijo no sea sordo-mudo. De ese deseo nunca me alejé, ni por un segundo. Muchos años después había escrito: nuestras únicas limitaciones son las que establecemos en nuestras propias mentes. Por primera vez me pregunté si esa afirmación era cierta. Tumbado en la cama delante de mí había un niño recién nacido, sin el equipo natural de audición. Aunque pudiera oír y hablar, obviamente estaba desfigurado de por vida. Seguramente esta era una limitación que ese niño no había establecido en su propia mente. ¿Qué podría hacer al respecto? De alguna manera encontraría la forma de trasplantar a la mente de ese niño mi propio deseo ardiente, para las formas y medios de transmitir el sonido a su cerebro sin la ayuda de los oídos.
Tan pronto como el niño fuera lo suficientemente grande para cooperar, llenaría su mente con un deseo tan ardiente de escuchar que la naturaleza, por sus propios métodos, lo traduciría a la realidad física. Todo este pensamiento tuvo lugar en mi propia mente, pero no hablé de ello con nadie. Cada día renovaba la promesa que me había hecho de no aceptar un sordomudo como hijo. A medida que creía y empezaba a prestar atención a las cosas a su alrededor, observamos que tenía un ligero grado de audición. Cuando alcanzó la edad en la que los niños suelen empezar a hablar, no hizo ningún intento de hablar, pero podíamos decir por sus acciones que podía oír ciertos sonidos ligeramente. Eso era todo lo que quería saber. Estaba convencido de que sí podía oír, aunque fuera ligeramente. Podría desarrollar una capacidad auditiva aún mayor. Entonces ocurrió algo que me dio esperanza. Vino de una fuente totalmente inesperada. Compramos una Victrola. Cuando el niño escuchó la música por primera vez, entró en éxtasis y se apropió rápidamente de la máquina. Pronto mostró una preferencia por ciertos discos, entre ellos It's a Long Way to Tipperary. En una ocasión tocó esa pieza una y otra vez, durante casi 2 horas, de pie frente al Victrola, con los dientes apretados en el borde de la caja. El significado de ese hábito suyo no se nos aclaró hasta años después, ya que nunca habíamos oído hablar del principio de conducción ósea del sonido en ese momento. Poco después de que se apropió de la Victrola, descubrí que podía oírme claramente cuando hablaba con mis labios tocando su hueso mastoideo, o en la base del cerebro. Estos descubrimientos pusieron en mi posesión los medios necesarios por los cuales empecé a traducir en realidad mi deseo ardiente para ayudar a mi hijo a desarrollar el oído y el habla. En ese momento estaba haciendo puñaladas al hablar ciertas palabras. El panorama estaba lejos de ser alentador, pero el deseo respaldado por la fe no conoce ninguna palabra como imposible. Habiendo determinado que podía oír el sonido de mi voz claramente, comencé inmediatamente a transferir a su mente el deseo de oír y hablar. Pronto descubrí que al niño le gustaban los cuentos para dormir, así que me puse a trabajar, creando historias diseñadas para desarrollar en él la confianza en sí mismo, la imaginación y un gran deseo de escuchar y ser normal. Había una historia en particular que enfaticé dándole un nuevo y dramático colorido cada vez que se contaba. Fue diseñada para plantar en su mente el pensamiento de que su aflicción no era una carga, sino un activo de gran valor, a pesar de que toda la filosofía que había examinado indicaba claramente que toda adversidad trae consigo la semilla de una ventaja igualitaria. Debo confesar que no tenía la menor idea de cómo esa aflicción podría convertirse en un activo. Sin embargo, continué mi práctica de envolver esa filosofía en cuentos para dormir, esperando que llegara el momento en que encontrara algún plan con el que su discapacidad pudiera servir para algún propósito útil. La razón me dijo claramente que no había una compensación adecuada para la falta de oídos y equipo auditivo natural. El deseo respaldado por la fe hizo a un lado la razón y me inspiró a seguir adelante. Al analizar la experiencia en retrospectiva, puedo ver ahora que la fe de mi hijo en mí tuvo mucho que ver con los asombrosos resultados. No cuestionó nada de lo que le dije. Le vendí la idea de que tenía una clara ventaja sobre su hermano mayor y que esta ventaja se reflejaría de muchas maneras. Por ejemplo, los profesores de la escuela observaban que no tenía oídos y por eso le mostraban una atención especial y le trataban con extraordinaria amabilidad. Siempre lo hacían. Su madre se ocupaba de ello, visitando a los maestros y arreglando con ellos para dar al niño la atención extra necesaria. Le vendí también la idea de que cuando tuviera edad para vender periódicos, su hermano mayor ya se había hecho comerciante de periódicos. Tendría una gran ventaja sobre su hermano, porque la gente le pagaría un dinero extra por sus mercancías, porque podían ver que era un chico brillante y trabajador, a pesar de que no tenía oídos. Pudimos notar que, gradualmente, la audición del niño estaba mejorando. Además, no tenía la más mínima tendencia a ser cohibido, debido a su aflicción. Cuando tenía unos 7 años, mostró la primera evidencia de que nuestro método de servir a su mente estaba dando sus frutos. Durante varios meses suplicó por el privilegio de vender periódicos, pero su madre no quiso dar su consentimiento. Temía que su sordera le hiciera peligroso salir a la calle solo. Finalmente tomó el asunto en sus propias manos. Una tarde, cuando se quedó en casa con los sirvientes, trepó por la ventana de la cocina, se tiró al suelo y se puso en marcha por su cuenta.
Pidió prestado 6 céntimos de capital al zapatero del barrio. Los invirtió en papeles, los vendió, los reinvirtió y repitió hasta tarde en la noche. Después de equilibrar sus cuentas y devolver los 6 centavos que había pedido prestados a su banquero, tuvo un beneficio neto de 42 centavos. Cuando llegamos a casa esa noche, le encontramos en la cama durmiendo, con el dinero apretado en su mano. Su madre le abrió la mano, le quitó las monedas y lloró. De todas las cosas, llorar por la primera victoria de su hijo parecía tan inapropiado. Mi reacción fue la contraria. Me reí de corazón, porque sabía que mi esfuerzo por plantar en la mente del niño una actitud de fe en sí mismo había tenido éxito. Su madre vio en su primera aventura empresarial a un niño sordo que había salido a la calle y arriesgado su vida para ganar dinero. Vi a un pequeño empresario valiente, ambicioso y autosuficiente, cuyas acciones en sí mismo habían aumentado al 100%, porque había entrado en el negocio por iniciativa propia y había ganado. La transacción me complació, porque sabía que había dado pruebas de un rasgo de ingenio que le acompañaría toda la vida. Los acontecimientos posteriores demostraron que esto era cierto. Cuando su hermano mayor quería algo, se tumbaba en el suelo, daba patadas con los pies en el aire, lloraba por ello y lo conseguía. Cuando el pequeño sordo quería algo, planeaba una forma de ganar el dinero y luego lo compraba para sí mismo. Él todavía sigue ese plan. En verdad, mi propio hijo me ha enseñado que las desventajas pueden convertirse en peldaños en los que se puede subir hacia algún objetivo digno, a menos que se acepten como obstáculos y se usen como coartada. El pequeño sordo pasó por los grados, la escuela secundaria y la universidad sin poder oír a sus profesores, excepto cuando gritaban fuerte, a corta distancia. No fue a una escuela para sordos, no le permitiríamos aprender el lenguaje de signos. Estábamos decididos a que llevara una vida normal y se asociara con niños normales, y mantuvimos esa decisión aunque nos costó muchos debates acalorados con los funcionarios de la escuela. Cuando estaba en la escuela secundaria, probó un audífono eléctrico, pero no le sirvió de nada, debido, creemos, a una condición que fue revelada cuando el niño tenía 6 años, por el Dr. J. Gordon Wilson, de Chicago, cuando operó un lado de la cabeza del niño y descubrió que no había señales de un equipo de audición natural. Durante su última semana en la universidad, 18 años después de la operación, ocurrió algo que marcó el punto de inflexión más importante de su vida. A través de lo que parecía ser una mera casualidad, se hizo con otro aparato auditivo eléctrico, que le fue enviado para ser juzgado. Se demoró en probarlo, debido a su decepción con un dispositivo similar. Finalmente tomó el instrumento y, más o menos por descuido, lo colocó en su cabeza, conectó la batería y oyó, como por un golpe de magia. Su deseo de toda la vida de tener un oído normal se convirtió en una realidad. Por primera vez en su vida, escuchó prácticamente tan bien como cualquier persona con audición normal. Dios se mueve de maneras misteriosas, sus maravillas para realizar. Lleno de alegría por el mundo cambiado que le habían traído a través de su aparato auditivo, se apresuró al teléfono, llamó a su madre y escuchó su voz perfectamente. Al día siguiente escuchó claramente las voces de sus profesores en clase, por primera vez en su vida. Antes solo podía oírlas cuando gritaban, a corta distancia. Oyó la radio, escuchó las imágenes parlantes. Por primera vez en su vida podía conversar libremente con otras personas, sin necesidad de que hablaran en voz alta. Verdaderamente había llegado a la posesión de un mundo cambiado. Nos habíamos negado a aceptar el error de la naturaleza y por deseo persistente habíamos inducido a la naturaleza a corregir ese error, a través de los únicos medios prácticos disponibles. El deseo había comenzado a dar dividendos, pero la victoria aún no estaba completa. El muchacho aún tenía que encontrar una forma definitiva y práctica de convertir su hándicap en un activo equivalente. Apenas se dio cuenta de la importancia de lo que ya se había logrado, pero embriagado por la alegría de su recién descubierto mundo sonoro, escribió una carta al fabricante del audífono, describiendo con entusiasmo su experiencia. Algo en su carta, quizás no escrito en las líneas, sino en el reverso, hizo que la compañía lo invitara a Nueva York. Cuando llegó, fue escoltado a través de la fábrica y mientras hablaba con el ingeniero jefe, le contó sobre su mundo cambiado. Una corazonada, una idea o una inspiración, llámelo como quiera, apareció en su mente. Fue este impulso de pensamiento el que convirtió su aflicción en una ventaja, destinada a pagar dividendos en dinero y felicidad a miles de personas para siempre.
La suma y la sustancia de ese impulso de pensamiento era esta. Se le ocurrió que podría ser de ayuda para los millones de sordos que pasan por la vida sin el beneficio de los aparatos auditivos, si pudiera encontrar una manera de contarles la historia de su mundo cambiado. En ese momento tomó la decisión de dedicar el resto de su vida a prestar un servicio útil a los sordos. Durante todo un mes llevó a cabo una intensa investigación, durante la cual analizó todo el sistema de comercialización del fabricante del dispositivo auditivo y creó formas y medios de comunicación con los discapacitados auditivos de todo el mundo con el fin de compartir con ellos su recién descubierto mundo cambiado. Cuando esto se hizo, puso por escrito un plan de 2 años, basado en sus hallazgos. Cuando presentó el plan a la compañía, se le dio instantáneamente un puesto con el propósito de llevar a cabo su ambición. Poco soñó, cuando se puso a trabajar, que estaba destinado a llevar esperanza y alivio práctico a miles de sordos que, sin su ayuda, habrían estado condenados para siempre al mutismo sordo. Poco después de asociarse con el fabricante de su audífono, me invitó a asistir a una clase dirigida por su compañía, con el propósito de enseñar a los sordomudos a oír y hablar. Nunca había oído hablar de tal forma de educación, por lo que visité la clase, escéptico, pero con la esperanza de que mi tiempo no se desperdiciara del todo. Aquí vi una demostración que me dio una visión muy ampliada de lo que había hecho para despertar y mantener vivo en la mente de mi hijo el deseo de una audición normal. Vi que a los sordomudos se les enseñaba a oír y hablar mediante la aplicación del mismo principio que yo había usado más de 20 años antes para salvar a mi hijo del mutismo sordo. Así, a través de algún extraño giro de la rueda del destino, mi hijo Blair y yo hemos sido destinados a ayudar en la corrección del mutismo sordo para aquellos que aún no han nacido, porque somos los únicos seres humanos vivos, hasta donde yo sé, que han establecido definitivamente el hecho de que el mutismo sordo puede ser corregido hasta el punto de restaurar la vida normal de aquellos que sufren con esta aflicción. Se ha hecho para uno, se hará para otros. No tengo ninguna duda de que Blair habría sido sordomuda toda su vida, si su madre y yo no hubiéramos logrado moldear su mente como lo hicimos. El médico que la atendió en su nacimiento nos dijo, confidencialmente, que el niño podría no oír ni hablar nunca. Hace unas semanas, el doctor Irving Burgess, un destacado especialista en estos casos, examinó a Blair muy a fondo. Se sorprendió cuando supo lo bien que mi hijo oye y habla ahora, y dijo que su examen indicaba que teóricamente el niño no debería ser capaz de oír en absoluto, pero el muchacho oye, a pesar de que las radiografías muestran que no hay ninguna abertura en el cráneo en absoluto, desde donde deberían estar sus oídos hasta el cerebro. Cuando planteé en su mente el deseo de oír y hablar y vivir como una persona normal, fue con ese impulso una extraña influencia que hizo que la naturaleza se convirtiera en constructora de puentes y abriera el abismo de silencio entre su cerebro y el mundo exterior, por algunos medios que los más entusiastas especialistas médicos no han sido capaces de interpretar. Sería un sacrilegio para mí incluso conjeturar cómo la naturaleza realizó este milagro. Sería imperdonable si no le dijera al mundo lo mucho que sé de la parte humilde que asumí en la extraña experiencia. Es mi deber y un privilegio decir que creo, y no sin razón, que nada es imposible para la persona que respalda el deseo con una fe duradera. Verdaderamente, un deseo ardiente tiene formas retorcidas de transmutarse en su equivalente físico. Blair deseaba un oído normal. Ahora lo tiene. Nació con una discapacidad que fácilmente podría haber enviado a uno con un deseo menos definido a la calle con un manojo de lápices y una lata. Ese impedimento promete ahora servir de medio para prestar un servicio útil a muchos millones de personas con problemas de audición, y también para darle un empleo útil con una compensación económica adecuada durante el resto de su vida. Las pequeñas mentiras blancas que planteé en su mente cuando era un niño, al llevarlo a creer que su aflicción se convertiría en una gran ventaja que podría capitalizar, se ha justificado. En verdad, no hay nada, correcto o incorrecto, que la creencia más el quemadura de deseo no pueda hacer realidad. Estas cualidades son gratuitas para todos. En toda mi experiencia, en el trato con hombres y mujeres que tenían problemas personales, nunca he manejado un solo caso que demuestre más definitivamente el poder del deseo. Los autores a veces cometen el error de escribir sobre temas de los que solo tienen un conocimiento superficial o muy elemental. He tenido la suerte de tener el privilegio de probar la solidez del poder de deseo a través de la aflicción con mi propio hijo.
Tal vez fue providencial que la experiencia llegara como lo hizo, pues seguramente nadie está mejor preparado que él para servir de ejemplo de lo que sucede cuando se pone a prueba el deseo. Si la madre naturaleza se dobla a la voluntad del deseo, ¿es lógico que los hombres puedan derrotar un deseo ardiente? Extraño e imponderable es el poder de la mente humana. No entendemos el método por el cual utiliza cada circunstancia, cada individuo, cada cosa física a su alcance, como medio para transmutar el deseo en su contraparte física. Tal vez la ciencia descubra este secreto. Planté en la mente de mi hijo el deseo de oír y hablar como cualquier persona normal oye y habla. Ese deseo se ha convertido ahora en una realidad. Planté en su mente el deseo de convertir su mayor desventaja en su mayor ventaja. Ese deseo se ha realizado. El modus operandi por el cual este asombroso resultado fue alcanzado no es difícil de describir. Consistió en 3 hechos muy definidos. Primero, mezclé la fe con el deseo de una audición normal que le pasé a mi hijo. Segundo, le comuniqué mi deseo de todas las maneras imaginables disponibles, a través de un esfuerzo persistente y continuo, durante un periodo de años. Tercero, me creyó. Mientras se terminaba este capítulo, llegó la noticia de la muerte de la señora Schumann-Heink. Un breve párrafo en el despacho de noticias da la pista del estupendo éxito de esta inusual mujer como cantante. Cito el párrafo, porque la pista que contiene no es otra que el deseo. Al principio de su carrera, la señora Schumann-Heink visitó al director. Mi buena niña, abandona la idea. Compra una máquina de coser y ve a trabajar. Nunca podrás ser cantante. Nunca es mucho tiempo. El director de la ópera de la corte de Viena sabía mucho sobre la técnica del canto, sabía poco sobre el poder del deseo, cuando éste asuma la proporción de una obsesión. Si hubiera conocido más de ese poder, no habría cometido el error de condenar al genio sin darle una oportunidad. Hace varios años, uno de mis socios se enfermó, empeoró con el tiempo y finalmente fue llevado al hospital para una operación. Justo antes de que lo llevara a la sala de operaciones, le eché un vistazo y me pregunté cómo alguien tan delgado y demacrado como él podía pasar con éxito por una operación importante. El doctor me advirtió que había pocas o ninguna posibilidad de que lo volviera a ver con vida, pero esa fue la opinión del doctor. No era la opinión del paciente. Justo antes de que se lo llevaran, susurró débilmente: «No se moleste, jefe. Saldré de aquí en unos días». La enfermera me miró con lástima. Pero el paciente salió adelante sin problemas. Después de que todo terminara, su médico dijo: «Nada más que su propio deseo de vivir lo salvó. Nunca se hubiera recuperado si no se hubiera negado a aceptar la posibilidad de morir». Creo en el poder del deseo respaldado por la fe, porque he visto este poder elevar a los hombres desde sus comienzos humildes hasta lugares de poder y riqueza. Lo he visto robar la tumba de sus víctimas, lo he visto servir como el medio por el cual los hombres escenifican un regreso después de haber sido derrotados de 100 maneras diferentes. Lo he visto proveer a mi propio hijo en una vida normal, feliz y exitosa, a pesar de que la naturaleza lo ha enviado al mundo sin oídos. ¿Cómo uno puede aprovechar y usar el poder del deseo? Esto ha sido contestado a través de este y los capítulos subsecuentes de este libro. Este mensaje va a salir al mundo al final de la más larga y quizás la más devastadora depresión que Estados Unidos ha conocido. Es razonable suponer que el mensaje puede llegar a la atención de muchos que han sido heridos por la depresión, aquellos que han perdido sus fortunas, otros que han perdido sus posiciones, y un gran número de personas que deben reorganizar sus planes y organizar un regreso. A todos ellos deseo transmitirles la idea de que todo logro, sin importar su naturaleza o propósito, debe comenzar con un intenso y ardiente deseo de algo definitivo. A través de algún extraño y poderoso principio de química mental que nunca ha divulgado, la naturaleza se envuelve en el impulso del fuerte deseo, ese algo que no reconoce tal palabra como imposible y no acepta tal realidad como fracaso. Aquí te dejo la continuación del libro. Si te gusta este tipo de contenidos, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Si quieres, déjame un comentario diciéndome qué otros libros te gustaría que leyésemos. Nos estamos oyendo.